Hola, muy buenos días amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma, el programa de libros de historia de esta casa. Y hoy vamos a repasar un interesantísimo libro que está, ni se puede tocar de lo calentito. Acaba de salir de la imprenta. Es un libro como a mí me gusta. A mí me gusta porque este mismo tema, esta misma historia, fue contada en su día por dos de los actores de la misma, que son los hermanos Moreno, indiscutiblemente personas importantes, las personas que tenían, digamos, el mando sobre la flota del general Franco y que, bueno, pues lucharon en esa guerra. Indiscutiblemente el conocimiento que sobre la guerra civil en el mar tenían los almirantes Moreno, pues no la podemos tener nosotros a muchos años vista, pero sí tenemos otra posibilidad superior a ellos en otro aspecto, y es que vemos las cosas más frías, más desapasionadas, podemos valorar la cuestión desde un punto de vista más, digamos, intelectual, y sobre todo cuando se trata, como en este caso, de un autor militar, valorarlas como, con el paso del tiempo, todo militar valora lo que hicieron sus antepasados, digamos, sus antepasados profesionales, lo cual es bueno porque ayuda a que veamos con más facilidad los errores y también veamos con más facilidad los aciertos que a lo mejor los propios actores del tema ni se dieron cuenta de esos aciertos. Y bueno, pues ya está bien de que hable yo y va siendo hora de que el autor de este libro, desde mi punto de vista muy interesante y sobre todo con las páginas justas, Historia Naval de la Guerra Civil, 1936-1939, que es don Adolfo Morales Trueba, pues nos cuente su opinión del libro, porque lo ha hecho, un montón de preguntitas, esas preguntitas que hago yo así capciosas. Buenos días, don Adolfo Morales. Buenos días, José Antonio. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, y nosotros le damos las gracias por acudir aquí a nuestros estudios. Adolfo Morales es un oficial de la Armada Española, concretamente de la Infantería de Marina. Yo siempre he tenido mis dudas acerca de la Infantería de Marina, de si era algo netamente naval o no. Siempre he tenido mis dudas, a pesar de que está muy claro. Indiscutiblemente, la Infantería de Marina es necesaria ahora, porque es la fuerza anfibia, y en su momento porque era, digamos, hacía más actuaciones como policía naval dentro de los barcos, protección de los barcos, protección del barco cuando el barco no se podía defender con los cañones, ¿no? El asalto en medio del mar. Tenemos a don Félix Lope de Vega y Carpio, que es el ejemplo del infante de marina, ¿no? Un gran poeta que acabó siendo sacerdote, pero que en la campaña de las Islas Terceras o de las Azores llevaba un hacha de combate en la mano y asaltaba los barcos de los infieles británicos y holandeses. Bueno, vamos a dejar de hablar de historia en general y vamos a hablar de historia en particular. Adolfo Morales, como infante de marina que es, te veo muy apasionado en un tema que quizá trataría más un marino que un infante de marina. Bueno, el infante de marina es marino, es una de las especialidades con que cuenta la Armada ahora y con la que cuenta desde hace ya muchos siglos. Entonces somos marinos exactamente igual y de hecho en el tema del libro aquí participan todos los cuerpos de la Armada, el cuerpo de intendencia, el cuerpo de ingenieros, cuerpo general de la Armada, por supuesto, que tiene un protagonismo más singular porque se trata de la guerra en la mar, pero también el libro habla del papel de la infantería marina en tierra, que había sido muy poco tocado en anteriores obras y un poquito de refilón, por así decirlo, ¿no? Entonces, como oficial de la Armada, pues realmente aquí hay un doble interés. Como historiador, el dejar escritas cosas que no lo están, y como oficial de la Armada, pues trasladar algo de mi profesión y poder realizar un análisis
un poco más técnico de lo que sucedió entre 1936 y 1939 en el ámbito naval. Por este programa han pasado ya 600 libros aproximadamente. No sé, el número exacto no lo sé, pero estamos en torno a los 600 libros en los más de 6 años que llevamos emitiéndolo. Y libros de infantería de marina los puedo contar. Libros en los que la infantería de marina tenga un papel primordial o un infante de marina tenga que ver con el libro, los puedo contar con los dedos de esta mano. ¿Cómo es posible? Pues es verdad, hay muy poquitos. Realmente la historia de la infantería marina prácticamente se empieza a escribir en el siglo XX. Hay un libro de un señor que se llama Rodríguez Delgado, que era también oficial del cuerpo. Bueno, no solo se empieza a escribir en el siglo XX, sino que ha recaído sobre los hombros de los propios infantes de marina. No hay grandes historiadores, bueno, alguno hay, pero hay muy pocos historiadores ajenos al cuerpo que hayan centrado su interés. Recientemente un compañero, un amigo mío, que es Jesús Campelo, ha escrito una actualización sobre la historia del cuerpo y también ha escrito además un libro sobre el papel de la infantería marina en los años de la República y en la Guerra Civil. Pero efectivamente sobre el cuerpo hay muy poquito escrito y bueno, eso también es una gran oportunidad para poder explayarse y dar a conocer cosas que ahora mismo no se saben. Bueno, nuestros oyentes y televidentes luego del pequeño documental que hacemos quizá no conozcan la trayectoria de nuestro autor, de Adolfo Morales. ¿Esta es la primera gran obra o hay otras anteriores? Porque pequeñas obras, es decir, sobre todo textos cortos, sí, cosas en revistas, etcétera, sí, yo sé que hay. Sí. ¿Hay otra gran obra como esta? Sí, esto es una gran obra, ¿eh? Vamos a ser serios. Sí, anteriormente, antes de este libro, en el año 2018, me parece que fue, Actas publicó mi primer libro que se llamaba La Marina de Guerra de la Segunda República, y era un libro que estaba centrado en analizar el devenir de la Marina entre el año 1931 y 1936, que sorprendentemente había pasado de lado y no había nadie que lo hubiera estudiado de forma monográfica, y más allá de introducciones a libros de la Guerra Civil no se había tratado, y era un periodo interesantísimo, porque estamos hablando además de la Marina de un país que estaba situado en una posición geoestratégica importantísima de cara al conflicto que se cernía sobre Europa y las rivalidades entre Gran Bretaña, Italia, Francia y en un segundo plano en lo que afectaba a España, la propia Alemania. Y nadie se había centrado en ver lo que habíamos hecho con la Armada esos años y se hicieron cosas, se planearon cosas, muchas de ellas se quebraron porque el estallido de la guerra a partir del 18 de julio pues impidió continuar con los proyectos, pero hubiera sido muy interesante ver lo que hubiera pasado con nuestro país de cara a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay una pregunta que yo siempre hago cuando tengo la duda razonable. Este es un libro pensado desde hace tiempo, meditado, con ganas de hacerse y que un día uno se sienta a hacer, ¿o es una petición de alguien? Pues vamos a ver, eso es una muy buena pregunta. Este es un libro que a mí siempre me hubiera gustado hacer, y además me hubiera gustado hacerlo más largo, pero precisamente lo que no existía eran libros de este tamaño para que un lector medio, que no fuese un técnico y conociera el problema en profundidad, pudiera hacerse una idea de lo que pasó. Mientras ese libro me hubiera encantado hacerlo, tuve la gran suerte de que la esfera de los libros se puso en contacto conmigo y me pidió que lo escribiera. Me dijo si no tenía inconveniente y dije, pues mira, me alegro mucho que me lo hayáis pedido, pues es una oportunidad para mí el forzarme a dedicar ya tiempo a poner o a actualizar lo que fue la historia naval de la Guerra Civil, que aunque parezca que ha sido muy tratada, que lo ha sido bastante tratada en comparación con la historia del ejército y con la historia de los combates y las batallas y el devenir bélico en lo que es la península, apenas cuenta con obras, y sobre todo apenas cuenta con obras en las que se centre el análisis en los aspectos historiográficos
y que eviten el sesgo político y la carga ideológica, fundamentalmente porque muchos de ellos se escribieron, incluso antes de acabar la guerra ya hay obras que empiezan a escribirse sobre la guerra en la mar y después pues muchos de los que los escriben son protagonistas y los protagonistas han estado en alguno de los dos bandos. No es mi caso, que ya me separan pues ya muchísimas décadas del principio y del final de la guerra civil. Y eso ayuda indiscutiblemente. Hay una cosa que me llama la atención del libro. No he podido leerlo entero porque no hace muchos días que lo recibí, pero sí me ha dado tiempo a ojearlo, digámoslo así. Y es un libro que no empieza directamente un 17 de julio de 1936. Es un libro que empieza mucho antes y que nos va poniendo en situación. ¿Por qué elegimos esa determinada época? Ya se veía venir el conflicto, ya se veía venir el que la Armada iba a tener, porque de hecho lo tuvo mucha más importancia de la que se le da en la guerra civil. Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Cuando vamos a analizar lo que sucede en la guerra, si queremos entenderlo bien, tenemos que ver de entrada cuál era la marina que teníamos en el año 36, de dónde venía, qué composición tenía, cuáles eran sus carencias y sobre todo cuál era su situación interna, para entender la manera en la que estalla la guerra civil en la mar, que es completamente diferente a la forma en la que estalla en el territorio peninsular. Las unidades del ejército, las unidades de la Guardia Civil o de los carabineros se conducen de una forma en general diferente a la que tiene lugar en la Armada. Sí, porque, por ejemplo, en el ejército de tierra la cosa está muy clara. Hay 3 ejércitos en España, 3 ejércitos de tierra. El de Madrid, que siempre es un ejército independiente y muy oficinero. El de provincias, digámoslo así, un ejército de reemplazo, que además proclive más a la insurrección, pero no a la insurrección contra la República, sino a favor del comunismo, de los socialistas, muy infiltrado por sindicatos y partidos políticos, y luego un ejército profesional, porque en definitiva así es, que es el de Marruecos. Son unos mimbres muy concretos, pero en la Armada existe esa misma dicotomía. En la Armada en aquel momento, en general, los cuerpos de oficiales y los equivalentes a los hoy cuerpos de suboficiales eran cuerpos muy técnicos y hay que entender que la Armada estaba desplegada fuera o alejada de los centros políticos. La Armada estaba desplegada en la periferia, está en ciudades como Ferrol, Cartagena o Cádiz, que no eran ciudades especialmente importantes en aquel momento, alguna de ellas muy incomunicada con lo que es el centro de la península, el centro político y el centro de discusión principal de las ciudades de Valencia, de Barcelona o de Madrid, y estaban bastante al margen del conflicto que se estaba gestando. El ejército es diferente, el ejército está distribuido por toda la península y vive de una manera muy intensa, en un sentido o en otro, toda la evolución política de los años republicanos. El general Mola, bueno, él lo piensa así. El director, cuando piensa dar el golpe de Estado, él está convencido de que el golpe, por supuesto, está convencido de que el golpe de Estado va a triunfar, y lo que plantea es un golpe peninsular, un golpe territorial en el cual la clave del éxito considera que es hacerse con las principales capitales y con las ciudades más importantes, Valencia, Barcelona y Madrid, y en ningún momento piensa que la Armada que está en la periferia pueda serle de interés o pueda contribuir de alguna manera, más allá de apoyar el traslado, si fuera necesario, de ese ejército profesional, que eran las mejores unidades con las que se contaba para el combate en España en aquel momento, desde Marruecos a la península, con lo cual a la Armada la deja muy al margen de la conspiración. ¿Por qué razón? Bueno, pues principalmente yo creo que porque ¿para qué voy a asumir un riesgo de involucrar a alguien al que a priori no voy a necesitar? ¿Para qué voy a complicar o a poner en riesgo la seguridad de la operación si puedo tenerlos ahí al margen y si los necesito, pues ya les llamaré? Eso no quiere decir que no hubiera gente que estuviera al tanto, aunque en la mayor parte de los casos estaban mal enlazados y no recibían instrucciones porque no tenían que recibirlas realmente, porque no se esperaba que fueran a ser necesarios. Eso es un error por parte del general Mola, desde mi punto de vista, porque cuando está ya el 17 de julio, las cosas no van como él piensa, y al final lo que sucede es que la mayor parte de las posibilidades de armamento, es decir, de buques, armamento de buques, arsenales, etcétera, pues
puede caer, de hecho cae en muchos casos, en manos de gente que no es la más adecuada, sobre todo el tema político, tema sindical y tal, y eso provoca también, en algunos casos, la masacre de algunos oficiales. Yo, por ejemplo, conozco muy bien el tema de Mahón, donde, bueno, pues si el personal de la base de hidroaviones y submarinos de Mahón hubiese estado más al tanto de la situación, pues no hubiesen pasado los sucesos de la Mola. Pasan cosas como las del Ferrol o las de Cartagena, que bueno, unas se resuelven bien y otras mal. Y al final lo que sucede es que la parte más importante de la flota, digámoslo así, queda en manos republicanas, en lugar de en manos de las fuerzas del general Franco. Bueno, todavía el general Franco no era el máximo exponente de esas fuerzas, digamos, vamos a decir, de las fuerzas que se sublevaban contra el gobierno de la República. Eso pesó mucho luego, es decir, la Armada podía haber tenido más influencia, podía haber funcionado mejor, podía haber apoyado más, podía haber hecho que la guerra fuese de otra manera, o quizá pasó lo que tenía que pasar simplemente. Sí, así es, además es una buena reflexión. Lo que pasó es consecuencia de que la parte que podía haberse sumado a lo mejor al golpe no estaba al tanto o no tenía intención de alzarse o lo que fuera. Sobre que las cosas salieron bien o mal depende de para quién. Porque el bando republicano, gracias a la actuación de muchas dotaciones pro-republicanas en los primeros días, que en muchos casos se anticiparon a un intento de golpe que no se había producido en los buques. Ni se iba a producir, a lo mejor. Y a lo mejor ni se iba a producir, esa es la cuestión. Bueno, pues tomaron fueron proactivos y se hicieron con el control de los buques. Esto dejó a los barcos no podemos decir que en los primeros días estuvieran bajo el control del gobierno, pero por lo menos estaban en el bando del gobierno. Digo que no estaban bajo el control del gobierno porque cada uno pasó a estar gobernado por un comité que a veces obedecía al gobierno y a veces no. Con lo cual el gobierno realmente durante los primeros días o durante los primeros meses realmente tampoco tuvo un control de la flota como fuerza militar a poder emplear con todas las garantías y con toda su eficacia. En los primeros momentos es cuando ya se ve que la Armada hubiera sido clave. Si los sublevados, si los golpistas hubieran tenido el control de la flota, el ejército de Marruecos hubiera podido ponerse inmediatamente sobre suelo peninsular y el avance hacia Madrid se hubiera realizado con toda fuerza junta, con toda la fuerza y con toda la potencia de combate empleada a la vez, con el armamento pesado que había en el norte de África, etcétera. Como esto no fue así y la flota quedó en manos republicanas, el gobierno republicano también identificó rápidamente la necesidad de disponer de esta flota y la mandó al estrecho con el cometido de cortar el paso al ejército de África hacia la península. Los sublevados en ese momento organizaron un puente aéreo con la ayuda de aviones italianos, aviones alemanes y las aeronaves de las que ellos disponían, pero claro, estos aviones en aquel momento, en los años 30, los aviones no eran aviones con gran capacidad de transporte. Entonces iban pasando a las unidades con cuentagotas, poco a poco, a lo largo de semanas, y siempre con medios y armamento ligero. Eso lo que hizo fue que a Madrid solo pudieran llegar columnas ligeras y dio tiempo a que el gobierno republicano consolidara y preparase la defensa de Madrid. Sí, además que si la Armada hubiese entrado desde el primer momento en el lado de los sublevados, podría haber efectuado acciones sobre grandes capitales como Valencia o Barcelona, con bombardeos o con ataques, incluso ataques anfibios de la propia infantería de marina, que hubiesen traído fuerzas de otros escenarios de la guerra, ¿no? Con lo cual la guerra quizá hubiese durado menos. ¿Y eso también influyó o no? Eso ya es una ucronía, ¿no? Es una ucronía, no sabemos lo que hubiera pasado. Sí que es posible que en determinadas localidades costeras a lo mejor la presencia de la Armada hubiera sido decisiva, pero también habría tenido que concentrarse en el estrecho si se quería pasar esas fuerzas del
del norte de África. De todas maneras, hablando de la infantería marina, en aquella época una de las cuestiones que hizo el gobierno republicano en el año 31 fue declarar a extinguir el cuerpo de infantería marina y le quitó el cometido anfibio, con lo cual la infantería marina difícilmente en aquellos momentos hubiera podido hacer gran cosa porque carecía de medios de desembarco y había perdido un poco incluso el adiestramiento y la preparación para el combate en esos años, como gran parte del ejército. Bueno, nos vamos acercando, por desgracia, al final de nuestra entrevista porque el tiempo es finito y bueno, pues tenemos el que tenemos. Yo creo que este libro, la importancia que tiene es desarrollar, o así lo creo, estamos apañados, ¿eh? Hoy llevo yo un día... Bueno, este libro, interesantísimo libro, aparte de todas esas páginas bien rellenas, o sea, hay que reconocer, porque hay algunos editores y algunos autores que dejan grandes espacios en blanco. En este no tenemos grandes... No. Aquí tenemos grandes espacios en negro. O sea, cada una de las cuestiones está perfectamente estudiada y matizada. Y aparte de eso, tenemos una serie de cuadernillos centrales en los cuales aparecen fotos que yo creo que, no sé si alguna la he visto, pero me da la impresión de que la mayoría son inéditas, ¿no? O sea, sí, alguna me suena, pero pueden ser páginas parecidas, o sea, fotos parecidas, pero lo cierto es que alguna son verdaderamente interesantísimas porque no hay nada parecido, ¿eh? Sí. O sea, tengo que felicitar al autor porque ha hecho un buen trabajo de búsqueda de imágenes. El libro entiendo que es muy neutral. Después de lo que yo he visto, entiendo que el paso del tiempo y la juventud del autor hacen de que sea muy neutral, ¿no? Sí, unos objetivos. El libro tenía, o yo lo empecé con 3 requisitos básicos. El primero, pues llevar a cabo una actualización del conocimiento de la guerra, que realmente desde el año 98, con la obra de los hermanos Moreno, de los hijos del almirante Francisco Moreno, no se había vuelto a tocar de forma completa. El segundo, además de actualizar 25 años después el conocimiento de la guerra, era hacerlo con una extensión asequible para el lector medio. Realmente, por ejemplo, el libro de los hermanos Moreno son 5.000 páginas. Para alguien que no esté familiarizado es un poco difícil de leer, ¿no? Y como él, algún otro, como el de Ricardo Cerezo de los años 80, etc. Realmente libros manejables no teníamos ninguno desde los años 80, cuando Michael Alpert escribe La guerra en la mar, que es un libro muy interesante también, pero le faltan todavía datos que aparecen aquí porque hay cosas que se han descubierto desde entonces, muchísimas. La operación Úrsula que lleva a cabo el gobierno alemán para intervenir en la guerra, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, pues también en esa actualización, pues meter un poco también imágenes novedosas que también han ido apareciendo. Algunas las he encontrado en algún archivo familiar de algún protagonista, otras en algún archivo municipal que las ha ido recuperando, especialmente en el archivo municipal de Cartagena, que las ha recuperado en los últimos años, y seguro que con el tiempo irán apareciendo más, y son fotografías muy interesantes y muy bonitas que a mí me impacta al verlas. Sí, no, yo he visto alguna que de verdad me ha llamado la atención poderosamente. Y eso que estoy habitualmente viendo muchísimas fotos, tanto de la guerra civil como de cualquier otra guerra, en la cual la fotografía aparece a mitad del 19 ya, con daguerrotipos y con fotos de cristal, etcétera. Una curiosidad sobre las fotografías. Allí hay una fotografía que, si te das cuenta, salen en el frente del Ebro unos soldados. Es una fotografía muy conocida, no, que apareció en la maleta de Robert Capa, del fotógrafo, esa misma, exactamente, apareció en la maleta, y es una fotografía del frente del Ebro. Pero cuando uno se fija un poquito en la imagen y se fija en las galletas, en los distintivos de las gorras, se da cuenta de que lo que hay en esa fotografía en el frente del Ebro son infantes de marina republicanos, no soldados del Ejército Popular. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento en el alma. Ahora, por culpa de la Feria del Libro, estamos haciendo 2 entrevistas en cada programa, en lugar de una entrevista al programa, porque es que estamos súper saturados.
y no nos queda más remedio que acortar a menos de media hora cada entrevista. Yo siempre hago una pregunta, siempre que un libro me interesa. Vamos a ser claros, siempre que un libro me interesa verdaderamente y este me interesa, yo siempre hago la misma pregunta. Yo bajo por la calle Carretas en Madrid, creo que el autor conoce la calle Carretas, llego a la Puerta del Sol, y cuando estoy en la Puerta del Sol giro a la derecha y ahora hay una tienda de comida rápida, me parece, o algo así, pero antes había una librería frente a la cual fue asesinado un presidente del Consejo de Ministros, la librería San Martín. Editorial San Martín, sí, señor. Sí. Entonces, yo he comprado muchos libros en San Martín cuando era joven. Nunca, con cuidado de que no atentasen contra mi vida. Todavía se puede encontrar algún ejemplar nuevo. Yo en el rastro me he encontrado algún ejemplar nuevo sin estrenar. Bueno, ahora después le haré un comentario top secret a nuestro autor. Yo miro el escaparate de San Martín y veo en el centro del escaparate este libro, Historia Naval de la Guerra Civil. ¿Por qué entro y lo compro? Bueno, porque me va a dar a conocer algo que muy posiblemente sepa muy poco o de lo que haya oído hablar muy poco, porque me lo va a dar a conocer centrándose en aspectos historiográficos y técnicos, es el análisis al final de un militar de lo que allí pasó, y porque es un libro muy novedoso y que yo creo que va a enriquecer mucho a la persona que lo lee cuando lo termina, va a ser capaz de explicarle a cualquiera cómo se desarrolló la guerra civil en la mar en poco más de 400 páginas. Pues estoy totalmente de acuerdo. No siempre estoy muy de acuerdo con los autores y ustedes lo saben, los oyentes, que a veces con algún autor salgo a palos, pero en este caso creo que este libro era necesario. Yo, como militar profesional, que además he publicado 18 libros de historia militar, siempre he echado de menos conocimiento de la Guerra Civil Española, en la mar me refiero, y creo que era necesario y conveniente, y creo que llena un hueco que había que llenar. Adolfo Morales, muchísimas gracias por venir y sobre todo muchas gracias por hacer un libro como este. Muchísimas gracias a vosotros, José Antonio, por darme la oportunidad de darlo a conocer y por atenderme con tanto cariño. Bueno, pues poco queda ya que decir. Decirles a nuestros oyentes que continuamos con el programa.